Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lance. Siempre encantado y agradecido de compartir con ustedes estos minutos cada semana de Econotemas. Carlos, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hubo muchas actividades, hay números por los precios del Banco Central y hay números por la CEPAL. Y van a visitar algunos hogares para ver cómo andamos en los gastos. Entre los ingresos y gastos. Lo que entra al hogar y lo que sale. Y cómo sale. Sí. ¿Me parece bien? Sí. Vamos a hablar de esas tres cosas. De eso, de la economía, de la CEPAL, y vamos a evaluar el primer trimestre de economía, que es importante. Pero vamos primero a una pausa. Tú sabes que eso es de rigor. Volvemos. Les confieso que estoy entre los muchos sorprendidos por los niveles de crecimiento de la economía en el primer trimestre del año. 6,7 eso es mucho. 6,7 es mucho. Acuérdense que la economía terminó en 4,6%. Terminó el pasado año. Tuvo una desaceleración en el primer semestre del año que la colocó incluso en 4%. Hubo medidas políticas monetarias que retomaron las rutas del crecimiento, pero jamás yo pensé que eso iba a traer en los primeros 3 meses del año, que suelen ser incluso los primeros meses, enero y febrero, la economía suele tranquilizarse después del diciembre de gasto y de inversión y de todo ese tipo de cosas. Aquí fue todo lo contrario. ¿Cómo explicar eso, Cuello? Mira, por boca del gobernador del Banco Central, a raíz precisamente de la inauguración no más bien de la celebración del 28 aniversario de la Oficina Regional de Santiago, sí, en la cual se anunció incluso, y cabe destacar, la creación de un centro de estadística para la economía de la región norte, Cibao. Interesantísimo. Cerca del 40% de lo que es el producto de la economía dominicana. Sí, señor. Y genera, tiene la mitad de la zona franca. Así es. Genera más de 70.000 empleos sí, en zona franca. Y además responde dentro de lo que es el empleo en la economía por más de la tercera parte. O sea, que es una economía, además, bastante dinámica y autosostenible. ¿no? Posiblemente ha ido cediendo gradualmente su ponderación al este con el desarrollo. Con el asunto del turismo, sí. Exacto, con el desarrollo del polo de Punta Cana. Pero sigue siendo la economía más diversificada de las economías regionales, la del Cibao. Sin ningún tipo de duda. Hay que reconocerle eso a los ciudadanos y aceptarlo así. Pero en este caso el gobernador destacaba que la economía, como tú bien decías, registra un crecimiento medido por los primeros 2 meses, de un 6,7, pero enero solo fue de un 7%. Recordemos que diciembre, ya cerrando el año pasado, también tuvo una tasa de un 7. O sea que a raíz de la reactivación, como tú decías, para el segundo semestre, es cierto que no los primeros meses, como es natural, pero ya a partir de agosto, septiembre, la dinamización, y no se ha detenido. Es lo más importante, que esa dinámica no se ha detenido. Un 6,7 es una buena tasa. Todo luce que el mes de marzo no tiene por qué ser inferior, porque las actividades de la economía se nota que siguen con los motores encendidos. Pero otro dato también es el de la inflación, que apenas acumula para los primeros 3 meses 0,55%, o sea, menos de un 1%. Estamos hablando de que si se proyectaran el trimestre... A pesar de lo que aconteció con los precios del pollo. Sí, que el precio del pollo impactó
ligeramente los precios porque hubo alzas considerables. Bueno, es que entre uno y el pollo, ustedes saben perfectamente bien que es uno de los productos de mayor consumo en el país. Sí. Es que uno de los productos de los renglones que más creció fue justamente la agropecuaria. Turismo también, el turismo registró una tasa de crecimiento más del 7%. Eso sí es un factor importante, el del turismo. Porque fíjate que a propósito de... Un 14 en el mes de marzo. Sí, y un 7 se prolongó, por ejemplo, pero eso fue en Semana Santa. Porque en Semana Santa se prolongó una semana más la estadía de muchos turistas en el país. Se prolongó y eso es consumo. Fue el doble, la tasa de marzo fue el doble. El doble, exacto, es lo que te estoy diciendo. Ese fue el elemento, uno de los elementos básicos para que se incrementara en forma tan sustancial el crecimiento. Pero eso, como tú dices, está proyectada, digo yo, bueno, lo bueno de todo esto es que una economía que registra un crecimiento de 6,7% en el primer trimestre, se puede ir proyectando ya por lo menos a que va a cumplirse lo que es la proyección que habían hecho las autoridades y el propio Fondo Monetario Internacional de que la economía va a terminar con un crecimiento de 5.5%. Podría ser mayor el trimestre. Recuérdate que después de esto, lo que se está ahora midiendo enero-febrero. El primer bimestre, exacto. Sí, enero-febrero. O sea que el trimestre podría ser mayor. Difícilmente resulta inferior, por el asunto, el impacto del turismo. Exacto, la tendencia que se observa, que lleva la economía, la reactivación ya de lo que es sector construcción, la producción agropecuaria, que no se ha detenido. Y eso, lógicamente, que además hay una parte cualitativa y es la señal que manda las expectativas de los agentes, ¿no? No es lo mismo las decisiones de los agentes económicos en un entorno donde tú tienes una economía desacelerada que el entusiasmo, ¿no? Digamos, la incidencia que tiene en la decisión de los agentes económicos tú tienes una economía en crecimiento. Dinámica, sí. Eso yo creo que también es un elemento cualitativo, difícil de estimar, pero con una incidencia en lo que son, digamos, los estimulantes para la economía. Así es. Miren, hay concomitantemente con eso está el informe de la CEPAL, que va más o menos en la misma dirección, nos proyecta a nosotros con un crecimiento importante, tan importante como el que estamos percibiendo, porque se percibe, porque esa es otra cosa, Cuello. El crecimiento de la economía durante todos estos meses se ha sentido. Tú lo sientes en los diferentes sectores. En el sector de los alimentos se siente una producción que no ha cesado. Hemos tenido abastecimiento en todos los renglones prácticamente. En el sector de los servicios, ni se diga, hay que ver incluso con las nuevas inversiones en telecomunicaciones, eso ha sido un factor relevante. Y el turismo con una tasa de ocupación de casi un 98% ahora entre diciembre y marzo. Los hoteles han estado prácticamente abarrotados. Sí, el crecimiento es innegable. Es innegable. Es innegable que ha habido un crecimiento. Sí. Ahora, muchas veces la gente quiere que este crecimiento se descarte y que se le dé peso a lo que es la percepción. Lamentablemente la percepción no puede ser un elemento de medida cuantitativa. Porque en este caso el organismo rector, que es el Banco Central, tiene un equipo, lleva el registro, lleva lo que es la contabilidad nacional, y entonces con algunas imprecisiones, obviamente es prácticamente imposible tú poder llevar pero aplica instrumentos para medir. Claro. No es percepción, es para medir. No son instrumentos inventados. No. Son instrumentos de uso a nivel mundial. Claro que sí. Donde los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, pues permanentemente están revisando y actualizando esa metodología. ¿Qué es lo que dice la CEPAL de la crecimiento? Entonces lo que te decía es que ese crecimiento de la economía, más allá de lo que pueden ser los mecanismos de distribución de la economía, para nadie es un secreto que ese dinamismo se puede percibir. Que se pueda negar, bueno, si tú coges y sustituyes estas mediciones por la percepción, probablemente mucha gente te va a decir, no, esto está peor que nunca. Sí. Y a lo mejor tú y yo ganamos lo mismo, pero tú gastas de una manera tal que está liado hasta como un andullo, ¿no? Y al final a ti te preguntan,
¿Cómo te ve la situación? Mira, esto nunca había estado así. Sí. Esto está malísimo porque tú estás viendo por tu situación, Es, que en muchos casos tú te las has creado. Probablemente con el mismo ingreso que tú, o con la mitad del ingreso que tú tienes, yo podría cubrir mis necesidades. Que a propósito, Carlos, escúchame, que a propósito de la percepción y de lo que es la realidad, vale la pena ponderar que las autoridades del Banco Central iniciaron ya la encuesta del hogar. Pero vamos a la CEPAL. O sea, la CEPAL en sus estimaciones de crecimiento para la región latinoamericana y caribeña, ¿no?, proyecta que América Latina en su conjunto y el Caribe tendrá un crecimiento de 2.2%. Eso es importante, se aumentó. Sí. Para la Centroamérica, 3.6%. Para el Caribe, 1.4%. Nosotros estamos entre Centroamérica y el Caribe, ¿no? Sí, claro. Pero cuando se focaliza por cada economía, la Panamá, 5.6 proyectado, ¿no?, para el año 2018. Revisad esta cifra, valga de destacar, porque nosotros comentábamos aquí al cierre del año lo que fue el informe de la evaluación preliminar. ¿No? Pero estos crecimientos, fíjate que resalta Panamá 5.6 y República Dominicana con un 5, sin embargo la realidad está dando una cifra que va a superar los 5%. Que estaría por encima de Panamá también y situaría nuevamente la economía dominicana como la economía de mayor crecimiento en la región latinoamericana y caribeña. Sobre todo que el Caribe está ahí registrado con apenas 1.4% de crecimiento. O sea que el reconocimiento, digamos, de estas mediciones no recae solamente sobre el Banco Central. Es que se pueden correlacionar con lo que son las mediciones siguiendo el método de las Naciones Unidas, la CEPAL, organismo de Naciones Unidas, ¿no? Al volver de la pausa, vamos a hablar sobre la encuesta del hogar para ver cómo anda el hogar dominicano en materia de gasto y de ingreso. Eso es muy importante porque eso nos permite planificar para las autoridades planificar y ver dónde están las fallas, cuáles son las expectativas y ese tipo de cosas. Y por otro lado, ver en qué contexto vemos a una República Dominicana crecer tanto. ¿Qué ha pasado con factores tan importantes como el mercado del petróleo y cómo anda ese mercado? ¿Y cuáles son las expectativas viéndolo con ese entorno que no parece muy claro por lo que está aconteciendo con las grandes economías que al final de cuentas son las que direccionan por dónde irá el mundo, ¿verdad? Exacto. Vamos a la pausa y volvemos. Oye, mira, no sé cómo la gente cuando le hablan de encuesta, uno dice, bueno, a mí nunca me han encuestado. Encuestan, llegan, te tocan la puerta y te preguntan. Y creo que en este caso específico de la encuesta del hogar, que va a ser de ingresos y gastos del hogar, la gente tiene que colaborar con las autoridades y decirle efectivamente cómo andan sus ingresos y sus gastos, porque eso es importante para planificar, para que las autoridades planifiquen, vean cuál es la situación y nos digan a nosotros cómo es que andamos, porque ahí viene la consejería de, como decías tú, de cómo gastamos, cómo debemos planificar nuestro presupuesto familiar y priorizar las cosas. ¿Qué tú crees de eso? Mira, el Banco Central en esta semana precisamente emitió una nota de prensa y pidió la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación para ese importante trabajo de investigación que se realiza periódicamente entre 5 y 10 años, dependiendo de cómo anda la estabilidad de precios. El último es del 2010, es el año base 2010, que estamos utilizando ahora. Y estos datos se van a venir utilizando en el 2019, probablemente el 2019 o 20, ¿no? Porque lleva un tiempo. En primer lugar, el levantamiento de la encuesta requiere de todo el año. Un mes, tienen que dar un seguimiento a ese hogar, a los hogares seleccionados, que son 11.660 en todo el territorio nacional. 11.660 hogares. En todo el territorio nacional. Sí. Entonces hay que dar un seguimiento permanente
Para ver si el comportamiento es permanente, para medir la manera como la gente gasta y cómo ingresa. Entonces, con eso, con esa medición es que se va a levantar también lo que es la canasta de bienes y servicios. Esa canasta sufre modificación por razones, por ejemplo, como los cambios en los estilos de vida. Antes no estaba el celular, por ejemplo, la tarjeta de llamada. Los productos alimenticios que se usaban antes, ahora se incluyen una serie de productos que tú y yo no conocimos. Y el cable con todas sus variables. Exacto. Sí. Todos esos son nuevos que se van incorporando. Sí. Gente que compra un carrito y que antes no tenía. La comida rápida, por ejemplo. La comida rápida. Entonces todo eso modifica la estructura de la canasta familiar. Claro. Y por eso hay que revisarlo periódicamente. En este caso, la metodología es una metodología de uso a nivel mundial, ¿no? Se elabora conjuntamente con los organismos internacionales, no es un invento criollo, ¿no? Y por eso que cuando se habla aquí de la inflación, no, que esa inflación está mal medida. Mira, el Banco Central está invirtiendo ahí cientos de millones de pesos para levantar esa encuesta, ¿no? Entonces son más de 100 encuestadores a nivel nacional, claro. Y que tienen que ir a ese hogar durante el año. Así es. Para ver cómo gasta. De ahí sale la canasta. Ahora mismo la canasta anda por los 29,000 y tantos pesos, no llega a los 30, que por cierto está casi el doble de lo que es el salario mínimo. Sí. De la escala superior del salario mínimo. De la escala superior del salario mínimo son como 7. Claro, pero hay que destacar que se hacen diferentes tipos de canastas por quintiles. La canasta inferior sí estaría cubierta con el salario mínimo, pero son 5 y se saca una media, ¿no? Porque la de los 29 y tanto es la media. Sí, pero estamos muy por debajo de... Exacto. Entonces, de todos modos, esa investigación va a arrojar luz sobre lo que es la medición también de la inflación, porque cuando se mide la inflación, lo que se hace es que utiliza el índice de precio del consumidor en función de cómo se modifica el costo de esa canasta. Que a propósito de eso, no se nos quedó, Carlos, en la anterior, el factor de la moneda, del mercado, del tipo de cambio, es un componente de costo, que es un componente de costo importante, y entonces frente a un crecimiento de 7,6, como que bueno saber cómo anduvo el mercado. Sí, yo pienso que ha seguido la estabilidad mínimamente. El cambio ha variado. En principio cerramos, el año pasado tú recuerdas que cerramos a 48 y tanto, ¿no? Sí, ahora estamos a 49 y tanto, 49,60, más de 100 puntos, ¿no? 120 puntos. Equivale a un 2.1%. Que no creas que es una cosita. La depreciación cambiaria equivale a 2.1% en lo que va del año. Sí. El gobernador del Banco Central dice que esa depreciación obedece al incremento de la demanda usual en este primer trimestre del año por reposición de inventario, entre otras cosas, ¿no? Que hay suficiente dólar en el mercado, y parece que el Banco Central está tan convencido de eso que no ha decidido inyectar parte de sus reservas, que superan los 8,000 millones de dólares. Y quienes andaban reclamando se han calmado. Parece que el flujo llegó. El peligro de un deslizamiento que se vaya de la mano y que el propio deslizamiento mande señales de poca confianza y estimule a los agentes entonces a presionar el mercado cambiario. Es de esperarse que una vez ya pasó el primer trimestre, las aguas busquen su nivel. Cabe destacar en este aspecto, Mozart, que la proyección del presupuesto se hizo sobre la base de que 46. El dólar estaría al 50 y tanto ahora. Promedio, el dólar 50 puntos 50 y tanto, pero al mismo tiempo un factor... Pero la media, pero que estaría en diciembre sobre los 51 por 1, 51 por 1, o sea que todavía está dentro de lo que son las proyecciones. ¿No? Cualquier tipo de cambio debe garantizar la competitividad de la economía y, por supuesto, la estabilidad de precios. Así es. Yo particularmente pienso que el Banco Central no ha actuado porque si inyecta dólares, estaría retirando pesos. Y esto podría, por un lado, conseguir la parte de la estabilidad de precios, que no es tal, porque es apenas menos de un 1% para el primer trimestre, ¿no? Pero entonces podría desactivar un poquito lo que es el ritmo de crecimiento de la economía. Pero fíjate, ya al final, porque siempre es bueno, uno está aplaudiendo, como en efecto, aplaude el crecimiento de la economía. Insisto, la crítica siempre permanente va a ser la distribución. Insisto, 6,7 es un gran crecimiento. Pero la crítica siempre va a ser los mecanismos de distribución. A mecanismos de distribución, pero además ver la sostenibilidad de eso. Sí, claro. Ver la sostenibilidad, porque hay factores adversos.
Por ejemplo, el comportamiento del petróleo ha estado aumentando considerablemente. Terminé esta semana en 66, 66. Está por encima de los 60. Por encima de los 60. Se proyectó 52. ¿Entienden? Y tenemos situación percance como esa guerrita que aumenta entre esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que impactan los mercados también. O sea, son factores que hay que tomar en cuenta y que estamos convencidos que las autoridades por demás deben tomar en cuenta para darle sostenibilidad a esto. Un dato que vi ahí del encargado de cuentas nacionales, director de cuentas nacionales del Banco Central, es que de acuerdo con las mediciones que se tienen, pienso que la encuesta arrojará más luz sobre esto. La pobreza extrema en República Dominicana ha descendido a menos de un 4%. Y la pobreza en República Dominicana ahora mismo está en un 25%. O sea que en los últimos 4 años se ha reducido considerablemente. Y eso es consistente con el crecimiento de la economía. Con el crecimiento de la economía. Quizá debió ser... Y con un mecanismo como lo que han implementado política social gobierno, también, política pública. El crédito mejorar los servicios, se ha abierto más. Los aportes. Ahora si se resuelve el empleo mejorado. No, ahí sí es verdad. Que la directora de Intran está empeñada en eso. Eso va a tener un impacto sobre la calidad de vida de la gente. Importantísimo. Y sobre la economía del país, porque óyeme, tú vas a sacar... Y sobre la economía del presupuesto, que acuérdense, 30 pesos de cada 100 se lo lleva la gente. Pero son casi 20 el usuario en el transporte. Son casi 20.000 vehículos derrochando gasolina. Un sistema ineficiente. Así es. Entonces yo creo que ese es uno de los... Es un factor fundamental. Hay que apoyar todo ese trabajo. A Claudia Francesca de los Santos. Señores, terminamos. Hermano, muchas gracias. Usted siempre brillante. Como y a los amables. Puntual. Y a ellos que han estado con telespectadores. Nosotros. Así es. Nosotros nos veremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Nos vemos. Bye bye.